Bienvenidos a un nuevo programa del TINCUY, que es un encuentro, un espacio de diálogo y reflexión sobre la realidad social de la región de Ayacucho, en la que exploramos distintas temáticas desarrolladas a través de investigaciones o de experiencias en el ejercicio profesional en el marco del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho, con el apoyo de Saminchay. Hoy vamos a conversar con Richard de la Cruz Enciso sobre el papel del antropólogo en los modelos económicos. Hola Richard, ¿cómo estás? José, buenos días, un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Gracias Richard. Para que nuestro público te pueda conocer, puedes comentarnos un poco en torno a ti, tu experiencia profesional, tus líneas de investigación, por favor. Sí, bueno, yo soy Richard de la Cruz, antropólogo de formación y bueno, básicamente un poco mi línea de investigación ha ido relacionado a todo lo que tiene que ver modelos económicos, gestión pública y la labor propiamente de las ciencias sociales dentro de esta dimensión, digamos, de la vida social que algunas veces está un poco casi alejada de las ciencias sociales de manera más tradicional, digamos. Entonces, he tenido la oportunidad de ser autoridad, también de ejercer cargo público en un gobierno provincial en Huamanga y Ayacucho, y he trabajado sobre todo en instituciones públicas, ¿no? Viendo precisamente políticas públicas, el análisis de las mismas, su impacto económico en las poblaciones. De este modo me he ido desenvolviendo en consejos regionales, trabajando para direcciones regionales de educación y también elementos y espacios privados de investigación propiamente, como te venía diciendo, más ligados a la labor del Estado y los impactos que tiene la economía, las políticas públicas en las poblaciones. Entonces, un poco la línea de investigación, mi trabajo está centrado básicamente en eso y todo el abanico que a partir de eso se pueda ampliar propiamente dicho, ¿no? Claro, la economía en la antropología ha sido como un elemento fortuito, ¿no? Como una especie de poder dar cuenta de que también los grupos no occidentales, las comunidades más remotas, también tenían actividad económica. Y dentro de la formación profesional, la economía es un elemento muy importante asociado un poco al desarrollo, pero cuando el antropólogo sale de la universidad, ¿qué campo se encuentra? ¿Es limitante los conocimientos que vamos desarrollando, teniendo en cuenta que abordamos múltiples temáticas dentro de la formación académica? ¿Cuál Sí, es yo el... creo, Ujú. sí, yo creo que propiamente, como te venía diciendo, sobre todo las escuelas andinas de antropología, ¿no? Las más tradicionales, la de Ayacucho, la de Puno, la de Cusco, ¿no? Están muy, muy ligadas a la exploración y la investigación de lo cultural, ¿no? Y sin darnos cuenta propiamente, la economía está presente en todos los seres humanos y en todas las actividades que desarrollamos, ¿no? Permanentemente tomamos decisiones en materia de optimizar determinados recursos que tenemos para obtener resultados. O sea, es decir, ¿no? O sea, en la actividad académica, ¿no? O sea, tú determinas, priorizas, evalúas, ¿no es cierto? Y tomas una decisión sobre ello. Y pasa lo mismo también con las comunidades, las poblaciones, que permanentemente toman una decisión con respecto a una idea, generar una rentabilidad sobre algo. Cuando una población decide echar papas sobre magua, entonces ahí hay una elección, hay una decisión que busca generar una determinada rentabilidad. Entonces, yo creo que esta actividad propiamente dicho, en lo micro, estamos hablando, digamos, en lo cotidiano, está permanentemente en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Y al ser precisamente esta actividad tan cotidiana, también se convierte en un campo de estudio propiamente en general, no solamente para la antropología, sino para las ciencias sociales en general. Ahora cuando lo vemos desde un foco mucho más grande, mucho más amplio,
por ejemplo, hace un par de semanas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática acá en Perú ha presentado sus indicadores de pobreza, por ejemplo. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con respecto a cómo se mide la pobreza, ese es otro escenario. Pero lo que las evidencias muestran es que hay un incremento, por ejemplo, de la pobreza urbana, ¿no? Entonces, uno podría entender que ese es campo solamente para los economistas o para las ciencias económicas. Pero esa población que ahora está asentada en los campos urbanos, en los espacios mucho más urbanos, es población rural. Entonces, y ahí, por ejemplo, se genera una gran brecha, ¿no es cierto? Que a veces el Estado y las ciencias económicas no está terminando de responder completamente. Es como, por ejemplo, identificas estas poblaciones, ¿no? O sea, cómo los atiendes, porque cuando estaba en el espacio rural era relativamente más sencillo diseñar programas, diseñar intervenciones para poder atender su pobreza. Y en el campo urbano, ¿cómo los atiendes? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los focalizas? Entonces, precisamente lo que te decía, ahí entra a tallar propiamente la labor de las ciencias sociales, del antropólogo, para poder contribuir con la política pública. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con los modelos, o sea, eso es otro tema, ¿no? Pero sobre lo que hay nuevos campos, digamos, de investigación y de atención que tranquilamente las ciencias sociales tendrían que estar un poco más atentas a entrar en ese escenario de debate y no dejar todo el escenario, digamos, del análisis solamente a las ciencias económicas en general, ¿no? Claro, y en estas formas de los modelos económicos mismos, ya en el ejercicio antropológico, ¿no? En municipalidades, desde cargos pequeños hasta en cargos directivos, ¿no? Han existido ahora últimamente desde el siglo, bueno, en este siglo presente, desde el 2000 para adelante, muchas alternativas que en cierta medida han buscado afianzar la justicia social, la equidad, ¿no? Como el desarrollo sostenible, el desarrollo summa causa o la economía solidaria. En Ayacucho y desde el Estado mismo, ¿qué tipo de modelos son imperantes y cómo como antropólogo podemos hacer de que estos modelos económicos no causen tantos estragos, pues porque responden a un tipo de economía neoliberal fundada también en la desposesión y que siempre va produciendo desigualdades y desigualdades? Sí, claro, o sea, propiamente el modelo es, en teoría, una economía social de mercado, ¿no? Es decir, que la economía tendría que estar, el modelo, perdón, tendría que estar enfocado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Pero en el transcurso de este proceso hay una desnaturalización, una fallas propiamente, lo que las ciencias económicas también llaman las fallas propiamente del mercado, ¿no? Entonces, ahí tenemos un modelo complicado, propiamente dicho, digamos, desde el enfoque, porque prioriza el mercado sobre la población, ¿no? O sea, tienes un modelo ahí que es lo que hay, o sea, es lo que hay en este momento y es lo que probablemente vaya a permanecer y persistir por mucho tiempo más, hasta que, digamos, no tengamos, como dices tú, esta propuesta de otro modelo de mercado, etcétera, ¿no? Pero este modelo es el que hay, es el que existe y lamentablemente ha tenido sus avances y ha tenido sus retrocesos, ¿no? Es una cosa que va generando, por ejemplo. Reitero, insisto, el debate propiamente incluso académico, práctico, de cómo el Estado debería de atender a las poblaciones, a veces las ciencias sociales la hemos un poco abandonado, ¿no? Hemos renunciado a ese campo propiamente de investigación y de atención. ¿Por qué lo digo? Porque cómo se mide en este momento el escenario económico es básicamente muy financiero, ¿no? Es decir, los gobiernos locales tienen 100 y cuánto gastan de ese 100, ¿cierto? Tengo 3 millones de frazadas y en qué momento, en cuánto tiempo las reparto, ¿no? Entonces, eso se ha convertido en una práctica cotidiana del Estado también de generar determinados indicadores sobre lo que vendría a ser la eficiencia del Estado en atender.
Porque finalmente el Estado no es que atiende extraterrestres, sino atiende población, atiende gente como tú, como yo, como nuestros padres, como nuestros hermanos. Entonces, ahí el modelo como tal tiene un enfoque muy mercantilista, ¿no es cierto? Muy mercantilista, pero es lo que también ha ido generando determinadas condiciones, por decirte, ¿no? Podemos ser muy críticos con la inversión minera, por ejemplo, ¿no? En los últimos 10 años la inversión minera ha dejado 20.000 millones de soles en impuestos, ¿no? La última década, Los últimos 10 años, 20.000 millones. Finalmente esos recursos van al Estado, atienden poblaciones, ¿no? Otra cosa que no se maneje bien estos recursos, ese es otro, digamos, otro debate, ¿no? O sea, y es propiamente un poco en ese escenario y siento y creo que debería haber un debate mucho más profundo con respecto a cómo se utilizan estos recursos, qué tan eficientes pueden ser, ¿no es cierto? Qué tan pertinentes también tienen que ser al momento de entregar estos servicios a la población. Entonces, el modelo es complicado, pero hay que aprender un poco en este momento a bailar con lo que hay, ¿no? A bailar con lo que hay, pero sin desmerecer propuestas, cosas que vayan o que surgen ahora desde la academia o que están en el camino para poder explorarlas y verlas, porque finalmente el modelo prevalece porque hay una rentabilidad para alguien, ¿no? O sea, el modelo prevalece porque es rentable para determinados sectores, fuera del ejercicio del poder o con ejercicio de poder, es rentable para alguien, ¿no? Entonces, por eso prevalece, ¿no? Entonces, ahí hay que ver un poco más. Sí, y el componente de desarrollo que también creo que está inserto en todo tipo de desarrollo de los modelos económicos, ¿no? Desde la posguerra, luego hasta países socialistas, empezaron con un lenguaje nuevo, renovado de las cuestiones de progreso y todo, y hasta el mismo Estado ahora y las mismas comunidades, ¿no? Manejan estos discursos, ¿no? ¿Qué cuidados debemos de tener nosotros como antropólogos para que esta epistemología, o por decirlo, este lenguaje, no se convierta en una cuestión perversa de que someta una linealidad entre un tipo A, tipo B, tipo C, en modelos que puedan medir, como justamente mencionas, estos indicadores, estas formas como un termómetro para ver, a ver, cuál es la situación aquí, cuál es la situación allá y cuál es la situación allá. Creo que la antropología nos da un componente importante de poder dar cuenta de distintos componentes a partir de la etnografía, a partir de trabajos mucho más complejos y sutiles. Y en este escenario, ¿cuál es el papel del antropólogo que debe de realizar al estar en estas situaciones? Mira, yo creo que lo primero que cabría mencionar es que en este tipo de campo, la labor del antropólogo tiene que ser un poco hasta cierto punto deconstructiva, en el sentido siguiente de que las poblaciones que encontremos y que en el proceso, por ejemplo, extractivista, no necesariamente son todavía estas poblaciones que en algunos casos se romantizan, ¿no? Uno todavía cree que el mundo andino es una cosa sustraída del mundo en general, y hay un cierto grado de, digamos, de romantización propiamente de las poblaciones. Entonces, porque las poblaciones también son cambiantes, o sea, son cambiantes, sus prioridades van cambiando conforme el contexto los vaya planteando. Y eso, por ejemplo, nos ha demostrado los modelos y el manejo territorial donde han habido acciones de carácter extractivo, ¿no? O sea, minas, petróleo, o sea, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, si uno va con la idea de que va a encontrar esta población idílica, se va a dar cuenta que las poblaciones están en otra dinámica. Sus mecanismos de negociación han cambiado, sus prioridades de negociación también cambian conforme va pasando el tiempo. Solo ves en diversas poblaciones donde, por ejemplo, tú ves comuneros, ¿no es cierto?, con una opulencia económica,
que no es sencilla. Entonces, ahí, por ejemplo, las dinámicas de negociación, no generalizo, pero ahí, por ejemplo, la labor de las ciencias sociales en general es poder tener una lectura concreta y real del contexto, porque solamente en base a una lectura desposeída de cargas emotivas, hasta cierto punto de una carga académica, vas a poder tener una lectura real del escenario. Y solamente así vas a poder tener la posibilidad incluso de poder desarrollar de mejor manera tu trabajo y poder atender mejor las características de esas poblaciones. En alguna oportunidad, por ejemplo, planteaba que cuando la comunidad se sienta con una gran empresa a negociar sobre lo que sea, rentas, usufructos, manejo territorial, la empresa por su lado tiene todo un staff de profesionales que se sienta y negocia con la comunidad. Tiene un relacionista, tiene un abogado, tiene un comunicador, etcétera, tiene todo un equipazo, entonces te venden. Entonces, el nivel de negociación no es el mismo, porque la comunidad algunas veces máximo pues tiene un abogado, dos abogados. Entonces, por ejemplo, lo correcto sería que las poblaciones, las comunidades también tengan esas mismas condiciones de negociación. O sea, tú puedes estar o no de acuerdo con lo que ellos vayan a decidir con su territorio. Para mí, yo diría, o sea, no, que no, o sea, pero la decisión es propiamente de la comunidad, y en ese escenario lo mejor que podría hacer y que las ciencias sociales en general podría contribuir precisamente a generar esas condiciones más equitativas dentro del proceso de negociación a la hora de administrar el territorio, por ejemplo. Porque van a seguir existiendo. Si ahora no es Tía María, más tarde son una cantidad de proyectos que están esperando, por ejemplo, el aval del Estado, del gobierno, para poder iniciar sus actividades de exploración, de extracción, etc. Entonces, ahí hay una agenda pendiente también por parte de las ciencias sociales, específicamente al momento de involucrarse en estas poblaciones y más aún en estas características que tienen que ver con experiencias extractivas en determinados momentos y espacios, ¿no? Claro, y entonces tenemos justo una realidad como lo describes, ¿no? Bastante compleja, donde la forma de el marco general es un tipo de un modelo central y que todos comparten y que a partir de ellos se han disagregado algunos que apuestan mucho más por la individualidad, el empoderamiento, las microfinanzas, por ejemplo, que están operando dentro de las comunidades. Y por el otro lado tenemos también cooperantes y el mismo Estado que busca potenciar, por así decirlo, este capital social a través de la organización, de lo comunitario, de las acciones de reciprocidad, solidaridad, y que también hay cooperantes y el mismo Banco Mundial ha generado también determinadas dinámicas, pero en el fondo también es la cuestión de desarrollo. Y creo que una parte muy importante y un componente que no debemos de perder de vista es cómo también estos modelos económicos son también una demanda de las comunidades, ¿no? Del ejercicio de una ciudadanía. ¿Qué opinas al respecto? Quizá tuviste alguna experiencia concreta o has visto estos debates en torno a cómo determinadas poblaciones reivindican, ¿no? El acceso, por ejemplo, ¿no? Y el desarrollo y todos estos, por ejemplo, pedir obras dentro de sus comunidades, y a veces como nosotros tanto criticamos que no sea en fierro y cementos y piden en fierro y cementos, y dentro de ellos también es un reconocimiento y un acceso a sus derechos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, a veces los que hemos tenido la oportunidad de estar en las ciudades, digamos, a veces relativizamos un poco, y los profesionales, las ciencias sociales también, relativizamos un poco las necesidades de las poblaciones, ¿no? Es decir, como dices tú, en el ideario, ¿no es cierto?, digamos propiamente de la gestión pública y la gestión social, hay mucha gente que se especializa en la gestión social del Estado, ¿no? Dijimos, deberían de exigir, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de ver comunidades en los procesos de presupuesto participativo, por ejemplo, realmente, por decirte,
no tienen saneamiento básico, ¿no? No tienen agua. O sea, las condiciones de vivienda son bastante complicadas, ¿no? Pero al momento de la hora, o sea, te exigen, quiero el estadio, ¿no? O quiero la plaza de toros, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un sesgo, un sesgo que debería de igual analizarse, y precisamente ahora, por ejemplo, se discute mucho el tema de la economía del comportamiento, ¿no? Es decir, normalmente nosotros deberíamos tomar decisiones racionales, no sé, como decir, voy a ahorrar mi plata porque mañana, cuando sea viejito, no voy a tener de dónde vivir, ¿no? El modelo de las AFPs o de las pensiones, ¿no? Entonces, uno diría, claro, eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico que deberíamos hacer. Pero hay un momento un poco racional de decir, no, voy a retirar mi dinero, ya veré lo que hago a futuro, ¿me entiendes? Entonces, ahí, por ejemplo, han confluido la economía y la psicología para poder cohabitar y debatir la economía del comportamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo le llevo los micronutrientes a una señora que tiene un hijito con anemia, pero la señora no le da los micronutrientes al hijito, agarra y se los da al pollo, se los da al cerdo. Entonces, ahí te das cuenta que, digamos, que hay una tensión que uno diría, esa actividad, esa acción no es racional, pero confluyeron, como te decía, la economía y la psicología, y debaten la economía del comportamiento. Estas decisiones poco no racionales que se deben de estudiar. Pero yo ahí agregaría que tiene que estar también la antropología para entender y precisamente no solamente incorporar el componente cultural y determinar por qué determinadas políticas públicas no terminan de funcionar. Entonces, cuando una persona te dice, ponme un estadio, todavía después me pones el agua y el desagüe, ahí hay algo, ahí hay una economía, hay un comportamiento dentro de ese cohabitat, de ese ecosistema económico. Entonces, ahí precisamente la antropología tiene que también sumarse en ese proceso, porque durante los últimos años la inversión del Estado ha sido gigantesca. O sea, los presupuestos públicos se han llegado, a comparación del 2009, a comparación de ahora, han llegado hasta duplicarse la inversión en salud, en educación, y son miles de millones que finalmente no se están viendo reflejados en cosas más concretas: mejora de la salud de las poblaciones, mejores logros de aprendizaje de los niños. Entonces, ahí hay algo que está yendo más allá exclusivamente de lo financiero. Recursos hay, pero algo está fallando también propiamente dentro del Estado. Y el Estado viene discutiendo esto, dándole vueltas hace unos 8 o 9 años atrás. Entonces, las ciencias sociales, precisamente, por eso, insisto, creo que tienen que involucrarse más propiamente en la labor del Estado, porque vamos a pasar otros 10 años acá y vamos a volver a vernos y vamos a decir, no, ya ahora ya no es el doble, ahora es el triple el presupuesto del público. Y seguimos en la misma, porque finalmente también es cambiarle la vida a las poblaciones, ¿no? Y en este cambio de vida, por ejemplo, en situaciones concretas, cuando se dio, por ejemplo, todo el proceso de desarrollo, ¿no? Después de la reforma agraria, muchas comunidades pasaron de ser indígenas a campesinos, se hizo la desmovilización, las migraciones, el conflicto armado interno, y al final, luego, para la consulta previa, principalmente después del Baguazo, empieza a ser este debate si son étnicos, si son indígenas o no, y muchas de ellas determinados bienes, por tener relaciones, han sido leídas como no indígenas a pesar de serlo. Entonces tenemos una problemática ahí de un poco, bueno, desde mi lectura, de cómo determinadas poblaciones andinas que han tenido todo un antecedente o un precedente, ¿no? Asociado con prácticas andinas y todo, sin necesidad de esencializarlos, han sido negadas al ejercicio de un derecho colectivo, por ejemplo, ¿no? En el proceso de las consultas previas, y que es un elemento y una herramienta que también les ayuda a poder justamente en cierta medida equilibrar todos estos procesos en contextos extractivistas, ¿no? Entonces,
¿En qué medida, así como otorga posibilidades, también una mala lectura o una descontextualización o solo enfocarnos en un solo aspecto puede generar también cuestiones de transformación donde se omiten determinados componentes? Yo creo que ahí, por ejemplo, esta construcción de varias décadas que ha contrapuesto dos categorías, ¿no? O sea, el campesino y el indígena, ¿no? Que en su momento, si es una opinión personal, ha constituido un retroceso para determinados derechos colectivos, ¿no? Con la reforma agraria, los indígenas dejaron de ser indígenas y pasaron a ser campesinos, ¿no? Entonces, y ahí tienes las federaciones campesinas, tienes la Junta de Regantes, que tiene básicamente un enfoque económico, de carácter productivo. La gente se organiza para defender el canal de riego, administrar el canal de riego que después me va a dar rentabilidad de mi producción de papa, de quinoa, de lo que sea. Entonces, ahí ha habido un retroceso, porque en este momento tienes muchas poblaciones que se identifican campesinas y no se identifican indígenas. No tienes una federación indígena, por ejemplo, fuerte en la región que, digamos, contraponga o discuta, por ejemplo, a la Federación Agraria, ¿no? La Federación Agraria se reconoce, en la asamblea la gente se reconoce campesina. Entonces tú le dices que de la categoría indígena y sienten que es una desvalorización propiamente de su unidad personal, comunal. No, yo no soy indígena, te confundo, yo soy campesino, soy productor. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que la reforma agraria, por ejemplo, eso ha sido un autogol, ¿no? Porque después, propiamente, dentro ya del marco jurídico, los derechos relacionados a la consulta previa y a otros elementos abrazan precisamente estos derechos de carácter colectivo bajo la sombría de los derechos indígenas, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas. Pues tienes la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, tienes un sistema dentro de Naciones Unidas relacionados a un sistema organizativo, pero no, es indígena. Entonces, ahí, por ejemplo, cómo ha venido resultando este escenario es naturalmente complicado, ¿no? O sea, es un poco más difícil, pero, por ejemplo, elementos como los inuits, grupos indígenas, que son grupos indígenas que en un determinado momento enfrentan un mecanismo extractivo como es el petróleo, han sabido manejar, me parece, de mejor modo sus posibilidades y su marco de negociación también, porque los indígenas americanos tienen un nivel de negociación con el Estado federal diferente. Entonces, yo creo que ahí también todavía hay mucho por construir en materia de el tema de la autoidentificación, porque finalmente el Estado se maneja también sobre la evidencia, ¿no? No se maneja sobre nada. Entonces, si tú tienes en las evaluaciones censales gente que al momento de la entrevista se le dice, ¿usted cómo se identifica? No, yo soy mestizo, no, yo soy urbano, ¿no? Entonces, después, cuando salen los resultados, pareciera que la población indígena es diminuta, es un 3%, es un 5%. Entonces, y las políticas públicas también tienen que responder a esa realidad. Puede estar, digamos, puede tener sus falencias, pero es la evidencia sobre la que se tienen que elaborar las políticas públicas. Entonces, ahí también hay todavía una tarea grande que tiene que ver no solamente con la identificación, sino también con el movimiento popular, con la autoidentificación, con los liderazgos políticos, con el ejercicio de poder y de representación propiamente dentro del escenario político, parlamento, congresista, ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, esa visibilización me parece que todavía queda pendiente. Reitero, hemos tenido, creo que hay un retroceso, un autogol con esta recategorización después de la reforma agraria de pasar de indígena a campesino, ¿no?
Y hasta ahora todavía no podemos recuperar o no se ha logrado recuperar esa identificación. Claro. Y, por ejemplo, ahora hablando sobre las reparaciones a población desplazada, donde creo que es una de las partes muy finas para poder abordar este tipo de modelos económicos y cómo se concibe o cómo concibe el mismo Estado la cuestión de desarrollo, ¿no? Las organizaciones de desplazados se constituyen como una personería jurídica para poder acceder a las reparaciones. El Estado destina 100.000 soles a través de las municipalidades, que son el ente ejecutor, y a través de un diálogo van priorizando fines relacionados hacia acciones que puedan estar dentro de un marco de emprendimiento como una empresa. Entonces, en el fondo, lo que sucede, mucha de la composición de las organizaciones de desplazados están constituidos por personas adultos mayores y no dejan la participación a pesar de que es el representante que va como condición de víctima y afectado, entonces accede a ella como representante de su grupo familiar, pero sin embargo, dentro de esta misma dinámica, solo le permiten participar al titular. Y cuando llega a la empresa, como la panadería, en los casos de Ayacucho, por ejemplo, de las Américas, ha sido un total desastre, ¿no? Porque en vez de generar, articular un capital social que pueda estar ligado a términos de emprendimiento como una empresa social, colectiva, ha generado mayores brechas, discusiones dentro de ellas mismas y ya destejido esta dinámica organizacional que habían tejido para lograr esta reparación. Entonces, así como este caso, ¿no? También tenemos ciertas dinámicas que suceden, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para evitar estas, por así decirlo, estos impases que se dan en la ejecución, pero también, como mencionas, en el mismo planeamiento, ¿no? Dentro de cómo se constituyen estas determinadas normativas o directrices. Sí, yo creo que dentro de este proceso, yo soy un convencido propiamente de que tiene que haber un ejercicio propiamente de poder dentro del Estado desde diversas ópticas. En este momento, en el Estado hay una tecnocracia, digamos, ¿no? Una tecnocracia muy bien educada, muy bien fundamentada, con mucha experiencia propiamente dentro de la labor del Estado, pero hay muy poca diversidad de expertise de acuerdo a determinados elementos que el Estado tiene que responder. Como por ejemplo lo que estamos discutiendo, que es el tema de las reparaciones. Entonces tienes tú un Estado que agarra y dice, ya, mi modo de reparar es darles este capital semilla a estas organizaciones desplazados, ¿no? O el SEMAN dice, ¿sabe qué, señores alcaldes? Tráigame sus proyectos y yo voy a financiar máximo 100.000 soles para poder atender esta población. Entonces, y ahí termina. Eso es un modo de reparar, digamos, del Estado desde una óptica mucho más centralista. Ya, no me importa si después pasa algo con el dinero, ya es tu rollo. Pero en ese sentido, tienen que precisamente las ciencias sociales, con su expertise, con su experiencia, con su pertinencia, estar involucrados en estos programas. Para que la intervención no sea una intervención sosa, de decir agarrar y pongo y me voy, sino medir, por ejemplo, el impacto, medir cómo ese recurso que está llegando a esa asociación termina de fortalecer ese tejido social de articulación o como lo dices tú, lo termina de destejer. Entonces, eso es precisamente lo que a veces la economía, la lectura formal del Estado lineal no te permite ver. Y es precisamente esa cadena, ¿no es cierto? Ese, ¿cómo se llama? Ese valor, es el valor público que debería incorporar las ciencias sociales en las intervenciones del Estado. Un seguimiento mucho más permanente a la entrega de los recursos, ¿no? Una evaluación sobre cómo esos recursos han contribuido en mejorar o empeorar la calidad de vida de esas poblaciones. Entonces, eso te permite
evaluar, retroalimentar la intervención pública. Entonces, y precisamente ahí es donde tienen que entrar las ciencias sociales para poder contribuir con ese elemento, porque con la experiencia la que has contado tú, también hay en otros escenarios y al parecer es una dinámica repetitiva, ¿no? Pero, reitero, creo que es posible, digamos, sobre lo que ya existe, mejorar la intervención. O sea, 100 soles, perdón, 100.000 soles para intervenciones de semana, a mí me parece realmente muy, muy, muy poco para la capacidad que tiene el Estado y su responsabilidad de resarcir, digamos, estas demandas, ¿no? Entonces, creo que, y solamente involucrándonos, vamos a tener la posibilidad de evaluar la política pública, evaluar la estrategia de intervención, medir, ¿no es cierto?, si es que realmente esto contribuye o no contribuye, o finalmente es pertinente dicha intervención, pero solamente involucrarnos precisamente desde la labor de la gestión del Estado, vamos a poder contribuir y vamos a poder reconformar a estas intervenciones, ¿no?